a entrar a los temas de la noticia antes de que nos digan, ¿dónde están las noticias? Acá están. Nos vamos con la nota principal que tenemos hoy en sinembargo.mx, porque en los últimos días lo que vimos fue al inicio de la semana a Ricardo Salinas Pliego siendo Ricardo Salinas Pliego, ¿no? Ese personaje que reparte insultos racistas, homofóbicos, misóginos a quien se le ponga enfrente, ¿no? Y que incluso parte de lo más delicado de eso es que esos insultos hay ocasiones en que han llegado a la televisión nacional, en TV Azteca. Pero, a diferencia de ocasiones anteriores, llamó mucho la atención ahora porque la presidenta condena los hechos. Ayer incluso dice, ver, no es normal tal cantidad de violencia. Y también se suman la esposa de Salinas Pliego y su hija a decir que pues, las mujeres tienen que aguantar esas agresiones porque si no están malentendiendo el feminismo y que su padre respeta mucho a todas las personas y que es un muy buen ser humano. Pero en el fondo tenemos a Salinas Pliego siendo Salinas Pliego. El historial de este empresario evidencia las violencias que ejerce contra mujeres a quienes ha llamado textoservidoras, brujas, perras o marranas. Este tipo de expresiones, entre otras, son comunes en los mensajes que publica a diario en sus redes sociales. Ante las críticas por estas expresiones violentas, el magnate ha reiterado que él solo ejerce su libertad de expresión. No obstante, esta afirmación es contraria a lo establecido en la misma Constitución mexicana, que señala que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que el ataque a la moral, la vida privada o a los terceros. Basta con hacer una revisión a las palabras de Ricardo Salinas Pliego. No se necesita ir uno muy atrás, una revisión si quieren de una semana. Nos vamos a encontrar con todo este diccionario de insultos y ataques que proliferan los discursos que manifiesta a través de sus redes sociales. La periodista Nora Nancy Gaspar nos presenta una exposición de estas palabras, sin mencionar contra quienes fueron proferidas para no revictimizar a las personas a quienes el empresario denostó. Vamos a ver el siguiente video de este diccionario del violento Salinas Pliego. María Laura Medina y Ninfa Salinas Sada, esposa e hija respectivamente del empresario Ricardo Salinas Pliego, salieron en las últimas horas a defender al dueño de Grupo Salinas bajo el argumento de que el gobierno federal lo ha usado como una cortina de humo al condenar las expresiones misóginas que en los últimos días hizo contra 3 mujeres en sus redes sociales, argumentando que se usa la bandera de la violencia de género como excusa para encubrir abusos de poder. María Laura sostuvo que ser mujer no da derecho a atacar sin pruebas a ningún hombre y afirmó que en su círculo familiar Salinas Pliego cuida y respeta a las mujeres, mientras que Ninfa señaló que su padre es un hombre ejemplar, valiente y opinó que las mujeres tienen que entender que el que se lleva se aguanta. Sin embargo, el historial de Salinas Pliego evidencia las violencias que ejerce contra las mujeres a quienes ha llamado textoservidoras, brujas, entre otros insultos. El magnate ha utilizado una concesión del Estado para atacar a mujeres por su peso, su posición política o porque simplemente no simpatiza con ellas o lo han referido. Este tipo de expresiones, entre otras, son comunes en los mensajes que publica a diario en sus redes sociales. A finales de junio, Salinas Pliego llamó a la presidenta Claudia Sheinbaum la mejor alumna de Goebbels, quien era el ministro de propaganda de Adolfo Hitler. El ataque del magnate tuvo lugar después de que la procuradora fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, revelara que el magnate mexicano ha interpuesto 32 juicios para eludir sus contribuciones por 16 años y aseguró que él sí paga impuestos, pese a los juicios que existen en su contra. En otro caso, Salinas Pliego llamó animal a un actor mexicano en una publicación que hizo en su perfil de X, antes Twitter, bajo el argumento que el histrión utiliza su color de piel para dar lástima y que se siente especial por haber logrado
el éxito profesional, ya que incluso el mexicano ha participado en producciones extranjeras, hecho que el actor ha utilizado para dignificar a las personas de piel morena a través de organizaciones. En el contexto de la disputa legal que Salinas Pliego mantiene con el SAT, llamó burra a una de las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien denunció en redes sociales que algunos de sus compañeros que integran el máximo tribunal del país intentaban impedir que ella conociera un amparo en revisión que presentaron los representantes legales de Salinas Pliego, con el cual estaban buscando frenar la intención de la Unidad de Inteligencia Financiera de requerir su información bancaria. El dueño de TV Azteca utilizó senadora con C para referirse a una exlegisladora y funcionaria de Morena con el propósito de burlarse de su complexión física. Esto luego de que la legisladora hizo mención de Salinas Pliego por no pagar impuestos, en el contexto de las denuncias que interpuso el Servicio de Administración Tributaria contra el propietario de Electra, lo que desató una ola de ataques contra la morenista. A la misma exlegisladora, el dueño de Electra llamó marrana durante los mensajes en los que agredió a 3 periodistas. Este insulto ya lo había utilizado Salinas Pliego contra la morenista, a quien también atacó cuando el Instituto Nacional Electoral le ordenó al magnate borrar los mensajes en los que ofendía a la ahora funcionaria federal, mandamiento que el magnate se negó a cumplir, asegurando que no borraría ni una coma. Perras es un insulto que Salinas Pliego ha utilizado varias veces contra las mujeres. Aunque sus últimos blancos fueron las 3 periodistas, no ha sido la única vez que utiliza esa palabra, ya que contrario a lo que su esposa María Laura Medina asegura, que es para defenderse, hace 2 años se metió en una discusión de 2 personajes de la farándula, por lo que el magnate llamó perra llorona a una actriz venezolana. Por eso hemos hecho tanto énfasis en decirles que hay que cuidarnos de un personaje como lo es Ricardo Salinas Pliego, porque lo que hace solamente es generar estos discursos de odio, ya sea para las mujeres, ya sea en contra de la comunidad LGBTIQ+, ya sea en contra de cualquier persona que no le diga tío Richie. A partir de ahí creo que vienen cada uno de estos comentarios agresivos, sobre todo también por esta batalla que ha iniciado con el Poder Judicial y con la intención de que sí se pague, de que sí llegue este pago que tiene y esta deuda que se cumpla para que se vaya reduciendo todo lo que debe ante el SAT y de esa forma pues también tener ya más recursos dentro del gobierno para destinarlo en lo que sea, porque además ya sabemos también cómo es que este dinero de pago de impuestos termina ayudando a ciertos programas sociales. No nada más lo que vaya a pagar Ricardo Salinas Pliego, sino es lo que todos contribuimos y lo que todos pagamos, pero hay una persona que se sentía especial, que pensaba que no tenía que hacerlo simple y sencillamente porque tenía muy buenas relaciones con las personas que estaban en el poder en su momento. Y ya que se ha puesto ahora todos esos reflectores sobre él, vemos estas agresiones que ha hecho y la manera en que se ha dirigido, en primer lugar, a la presidenta Claudia Sheinbaum, pero de ahí vienen varios de los comentarios que han estado calificando y las palabras. Aquí se hizo un análisis de cuáles son las que más se utilizan. Ahí surge también el término animal, viene cómo emplea la palabra burra, lo que tiene que ver con bruja, senadora, con C, que también fue uno de los momentos agresivos que más vimos allí en redes sociales que emprendió Ricardo Salinas Pliego, y cerdos comunistas, que cómo le encanta decir esta palabra a Ricardo Salinas Pliego. Y pues todo es algo que se queda en la impunidad, ¿no? O sea, si recordamos las ofensas que le propinó o que le propina a Citlali Hernández por su aspecto físico, fueron las que escalaron un poquito más. Sí tuvo ahí una llamada de atención, pero terminan en eso, ¿no? O sea, es como, la verdad, una crítica permanente que yo tengo hacia este organismo del Consejo para Prevenir y Erradicar la Discriminación, el CONAPRED, que supongo que hay personas muy valiosas allá adentro que hacen un esfuerzo
increíble por cambiar las cosas, pero que muchas veces son de adorno, ¿no? O sea, o la CONAPRED sale muy tarde después de una agresión o simplemente no sale, ¿no? O sea, pero de ahí en fuera, pues no hay nada que pueda como ponerle un alto, nadie que pueda ponerle un alto a Ricardo Salinas Pliego, ¿no? Entonces todo esto que estamos viendo, y por eso es importante ya, como les decía, ya ponerlo sobre la mesa, porque es la única forma de defenderlos, ¿no? O sea, de decir, este hombre sí podrá decir que estudió, que tiene dinero, que tiene cultura, que se la pasa de vacaciones, pero es esto. Es un agresor, es un vulgar aparte, ¿no? Porque mucho de lo que menciona son puras vulgaridades, es homofóbico, entonces es como empezar a colocarlo realmente en su lugar, porque es la única defensa que tenemos, el dejar testimonio de cómo cómo habla este señor, de cómo se expresa, entonces, porque de ahí en fuera no tenemos otra cosa. Porque también creo que se ha normalizado estos discursos y estas expresiones de Ricardo Salinas Pliego. Muchas veces ya decimos, ay, sí, otro comentario más de Ricardo, hay otra agresión más, hay otro, Ese que les compartimos ayer, ¿no? Exacto, la manera en cómo se expresa de todas las personas que están ahí diciéndole que pague sus impuestos y cómo estas palabras como gobiernícolas, huevones, lencha, llantas del bienestar, marrana, perras, son insultos prietos que los utiliza de una manera muy, muy despectiva y que no hay que normalizar que Ricardo Salinas Pliego conteste a alguno de nosotros con una expresión de este tipo, ¿no? O sea, siempre creo que hay que tomarlo con el debido la mirada que se merece todo esto y la crítica también que hay que hacer a un personaje que ha estado ahí en el foco y que creo que has hecho mucho énfasis, Dani, y hay que seguir repitiéndolo, que está dirigiendo una de las empresas televisoras que están teniendo salida a nivel nacional y que además utilizan el espectro público. Eso creo que es una gran responsabilidad de las personas, porque también quién es entonces la manera en que pueden expresarse dentro de esta televisora y claro, también ya si su jefe lo hace, pues evidentemente van ahí también repitiendo y replicando estas agresiones a través de los distintos espacios que tienen abiertos en la televisora de allá de Ricardo Salinas Pliego. Les estoy pasando una imagen que, o sea, digo, si a alguien le interesaría investigar o dejar, empezar a crear algo para poner alguna sanción o no sé. Pero si las agresiones de Salinas Pliego se quedaran en su cuenta de Twitter, nada más, pues diría, pues, libertad de expresión, ¿no? Que se amparan en eso. Pero hay pruebas de que esas agresiones sí llegan a la televisión nacional, que es TV Azteca. A ver si podemos poner ese tweet, Emma, muchas gracias. O sea, ahí dice, la senadora Conce dice que ha faltado a trabajar por razones de peso. Está en la campaña de Claudia haciéndole la barbacoa. O sea, eso es TV Azteca y eso es Salinas Pliego. O sea, Salinas Pliego es el principal agresor de Citlali Hernández, ¿no? Y ¿qué vemos en TV Azteca? El reflejo de Salinas Pliego. Y esto es lo verdaderamente importante, lo delicado. O sea, de que no solamente es el odio en Twitter, donde el odio es lo normal en esa red social. Es el odio de un empresario que tiene salida en una televisión nacional. A ver, imagínate. Esto, ahorita que estamos hablando también de que ya van a empezar las vacaciones y que viene un periodo vacacional. Está la familia comiendo, viendo, o la mamá preparando la comida, el papá limpiando la casa, el hijo jugando X o Y, tienen la tele prendida, escuchando Fuerza Informativa Azteca, y que salgan este tipo de comentarios y el hijo lo interiorice, se vaya a la escuela y repita estos comentarios a sus compañeras de la escuela o a sus mismos compañeros. Están replicando esas mismas expresiones que han sido ofensivas y que han sido agresivas y que no deberían de estarse allí replicando a través de esta televisora, porque justamente tienen esto, ¿no? Van generando toda una cadena para que después llegue un niño o una niña que empiezan a hacer bullying en la escuela y se genere un problema que
que ya cae en un problema social. Entonces, claro que es importante señalar por qué Ricardo Salinas Pliego se expresa de esa manera, porque sí tiene una gran manera de estar ampliando su mensaje y sí lo hace a través de estos medios de comunicación, que él también es el director y que ahí maneja. Y como último dato, de acuerdo con los datos que tenía el Instituto Federal de Telecomunicaciones, durante todo este tiempo en el que Azteca ha explotado pues este espectro radioeléctrico, no ha recibido ni una sola sanción. A pesar de la desinformación, a pesar de las agresiones, a pesar de campañas en donde pues campañas que se han orquestado para atacar abiertamente a políticos que al dueño no le caen bien o que no representan beneficios para el dueño. Nada de esto, todo TV Azteca, pues de acuerdo con los datos que tenemos, ha podido hacer y deshacer y nadie le ha puesto un pero. ¿No? Que es la gran pregunta, ¿cuándo se le va a castigar a este personaje? Pero bueno, si no paga también su deuda que tiene ante el SAT, ya sabemos de qué manera siempre evade la justicia. No creo que sea nada más hacer bilis a lo tonto, sino creo que sí es importante que nos enojemos, pero que también nos accionemos para que todas las personas que siguen consumiendo este tipo de contenidos, hacerles ver por qué es importante que al menos ya no se consuma todo lo que se presenta en estos canales, decirles, oye, pues mira, son también una tarea y una responsabilidad que tenemos nosotros para estar difundiendo y diciéndoles aguas con Ricardo Salinas Pliego. Bueno, vamos con...